TEMEC. México celebra lo que se aprueba allá en los Estados Unidos en la Cámara Baja. Esta situación del curva, caen 6 de cada 10 sancionados por alcohol volante. Dengue en Jalisco, 37 fallecidos este año. Piden vigilar más obras como la línea 3, además de pues esta situación del gasto en el 2019 en las obras públicas, y es que creció en un 32%. La exoneración a Manuel Bartlett a partir de la función pública, el desabasto de época de Peña en fármacos, pues un tema en el IMSS Jalisco, y Tlaquepaque con pues la incrementa, ¿no?, la violencia a los hombres, además de pues un par de invitados que vamos a platicar de temas interesantes sobre accidentes en invierno, y también, por supuesto, la lucha continúa con Jorge Gómez Naredo. Esto es Cara a Cara, ya empezamos. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara. Viernes 20 de diciembre, una semana intensa, una semana donde pues le agradecemos muchísimo tanto al titular de este espacio, Enrique Toussaint, a mis compañeros, por supuesto, Mar Machain y Laura Martínez Gamiño, además de a usted, que nos esté acompañando, que forme parte de pues este programa donde vemos el análisis, algunos temas de interés local, nacional e internacional, y por supuesto, bueno, pues estar muy pendientes de lo que se sigue generando y que, bueno, pues tendrá eco sin lugar a duda a partir de pues circunstancias de la relación bilateral entre México y los Estados Unidos, pero bueno, también, como es una costumbre en este programa, le invitamos en primera instancia a que se ponga en contacto con nosotros. 33 18 80 76 41. Viene un fin de semana quizá largo para algunos, viene un fin de semana con una circunstancia de movilidad, de comunidad y de pues dinámicas colectivas pues muy interesante, y precisamente por ello le damos la bienvenida y saludamos esta mañana al doctor José Parra Sandoval. Él es coordinador operativo del CEPAG y pues nos va a platicar acerca de la prevención de accidentes en estas vacaciones de invierno, que tendrá uno de 2 fines de semana muy intensos. Doctor, buenos días, bienvenido a Cara a Cara. Buenos días, gracias por invitarnos con su público. Pues gracias, porque esta época debemos ser muy precavidos. Sí. Porque el riesgo del accidente se puede incrementar en este periodo vacacional, debido pues a que ya los niños ya salieron de vacaciones, la gran mayoría, y ahorita ya lo notamos, el tráfico intenso que existe en nuestra ciudad. Además, las compras navideñas que trae a la gente en los centros comerciales, en la vía pública, pues ahorita el riesgo de los alcances automovilísticos, de los choques, se está incrementando. Ahorita por López Mateos, viniendo con usted, sí, en sentido de sur a norte, pues tenemos a un carro impactado ahorita aquí en el paso de desnivel por alcances. Entonces esto lo estamos viendo ahorita en diversas partes de la ciudad. Los invitamos a que conduzcan con mayor precaución, que seamos muy respetuosos unos y otros, y que cedamos el paso. Y sobre todo, si hay un pequeño espacio, no traten de invadir, porque hay gente que va muy a la prisa, muy a la carrera, y se mete en un carro entre otro, por eso se dan los accidentes. Entonces, usar el cinturón de seguridad para evitar las consecuencias del accidente que se puede provocar, y recomendar, los niños deben de viajar en lo de la silla portainfantes, en los asientos traseros. Claro, y sobre todo, doctor, algo que nos comentaba a propósito de esta situación, no, del cambio de dinámica colectiva en la movilidad, sugiere de pronto para algunas personas, para algunos ciudadanos, el utilizar bueno, pues el acelerador a un nivel un poco mayor que lo que por lo regular se da en el sí, tránsito hacia el camino de destino, ¿no? Sí, la gente ahorita se desespera porque quiere llegar, a veces no prevemos el tiempo, que debemos de tomar más tiempo para trasladarnos, porque por el mismo congestionamiento vial que vamos a tener en todos estos días, eso hay que aceptarlo. Sí. Entonces hay que ser muy previsores, salir con mayor tiempo, y sobre todo ser muy prudentes y tener paciencia, porque va a complicar realmente la movilidad. Este es el principal riesgo que tenemos ahorita en la vía pública, los choques, ¿verdad? Atropellamientos, que también hay que extremar precauciones cuando somos peatones, ser muy cuidadosos al cruzar las calles, cruzar por las esquinas, y sobre todo a los niños y a los adultos mayores de 65 años hay que protegerlos, hay que cuidar. Su andar de los adultos es más lento, la percepción de las distancias, pueden tener alguna enfermedad crónica que los haga más susceptibles también del riesgo, igual que a los niños menores.
Si los vamos a llevar a algún centro recreativo, que también es otro de los factores de riesgo, los centros de recreación, ¿verdad? Que se puede incrementar el riesgo, pues siempre estar al cuidado de nuestros hijos, ¿verdad? Y qué tipo de juegos están desarrollando y el riesgo que hay. Y el otro riesgo que tenemos es la carretera. Claro. Entonces ya hemos tenido accidentes fatales en estos días, ¿verdad? En la carretera Zapotlanejo, donde pues murieron más de 10 personas en un choque donde hubo calcinados. Entonces la carretera se convierte más riesgo, no exceder los límites de velocidad y viajar siempre con precaución y no con sobrecupo. Y la recomendación, viajar de preferencia de día por la misma seguridad, ¿verdad? Y sobre todo no rebasar en raya continua, ni pendientes ni curvas. Que finalmente, doctor, nos parece que esto es algo que tendría que ser hábito, ¿no? Tendría que ser algo del día a día, pero que lamentablemente no ocurre de esta forma, y es por eso que se dan estas campañas de reforzamiento a los cuidados. Así es, ¿no? y lo dice usted muy bien, reforzamiento, porque estas campañas son permanentes en todo el año, pero fortalecemos y agradezco a su medio de comunicación que nos permita llegar con estos mensajes. Y tenemos la otra riesgo, si me permite, los accidentes en el hogar. Sí, porque hay más tiempo, los niños en casa nunca están y ahora hay otra dinámica. Tenemos la concentración de ellos. Sus juegos a veces pueden ser riesgosos, hay que estar muy al pendiente de ellos. Aquí se dan las quemaduras, principalmente en la cocina, por líquidos hirviendo. Pues la sugerencia, poner las cazuelas en la hornilla del interior y con los mangos de la cacerola hacia adentro siempre de la estufa, porque un niño menor siempre es un investigador y puede sufrir quemaduras severas. La otra quemadura es no dejar al alcance de los niños encendedores, cerillos, ¿verdad? Para evitar incendios en el hogar. Y ahorita que es la época navideña, tenemos muchos aparatos eléctricos a veces en un solo contacto, y el multicontacto a veces es pirata. Entonces la recomendación es de que compremos productos que estén normados, que traigan su etiqueta de la NOM, que quiere decir que cumplen con estándares de calidad. Que al final a veces pareciera que se trata de decorar lo más posible y de pronto utilizar o subutilizar los contactos y demás y gastar lo menos. Entonces a veces este nivel de convivencia, de gasto, termina siendo peor porque dicen lo barato sale caro. Sí, porque la sobrecarga de la energía, a veces los contactos no están adecuados para recibir tanta energía y tener tantos aparatos eléctricos, viene el cortocircuito y terminamos con incendios en el hogar. Y la otra es los fumadores. A veces hay gente que se queda fumando cuando está dormido y terminan quemando las sábanas o el colchón, y con quemaduras severas los que logran sobrevivir, ¿no? Pero hemos tenido pérdidas por esas causas que parecen que no pasa, no sucede, no. Si tenemos descuidos, el accidente se presenta. Y sobre todo algo que es muy importante recordarle a nuestra audiencia, doctor, es pareciera, no sé usted qué percepción tiene al respecto, que hay una especie de ansiedad en estos días, o sea, como de querer hacer todo lo que en el año no, o como que de pronto la gente está con mucha intención de comprar cosas, de ir a visitar gente, de sobrecargarse en estos días de muchas actividades que no realizó durante el resto del año. Sí, fíjese que haciendo este análisis, ahorita veníamos comentando mi compañero y yo de que aflora mucho el sentimiento bonito para la mayoría de las personas, pero que sin embargo también hay que reconocerlo, que aumenta el estrés. Sí. El estrés, por eso que usted dice, la multiplicidad de acciones que queremos hacer para cumplir con todo, el estrés de estar a las carreras comprando de última hora ahorita en los centros comerciales, entonces nos hace que nos descuidemos personalmente y que podamos incurrir en riesgo de accidentes. Sí, que finalmente pues forma parte de toda esta situación del fin de año como tal, donde además el incremento de la concentración masiva también genera algunos accidentes en ciertos lugares muy específicos, ¿no? Y fíjese que ahorita la ciudad, pues de por sí ya cotidianamente, ya lo decíamos horas pico, pues ya ahorita eso se va a ir rompiendo cada vez más, porque la concentración vehicular en la ciudad aumenta día con día. Le metemos más de 300 vehículos diarios, las calles no se amplían, sí. En verdad nacen nuevos fraccionamientos, pero en las zonas comerciales, en el camino a nuestros trabajos, cada vez es más complicado por el crecimiento. Entonces hay que ser más cuidadosos, sobre todo en esta época. Y si me permite, quisiera recordar a los padres de familia. Sí, claro. Que una recomendación que hace la Secretaría de Salud a través del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes en Jalisco es no usar pirotecnia en los hogares.
En primer lugar, no queremos que la recomendación es de que los niños no hagan uso de la pirotecnia por el riesgo que representa. Sí, sobre todo porque en algunos casos no tienen el manejo adecuado de los mismos y sobre todo pues la calidad de los productos no necesariamente está normada, Sí. porque son clandestinos y se incrementa esta situación. Ese es un grave riesgo que afortunadamente la autoridad cada vez ha sido, siempre han sido muy cuidadosos en el control de la pirotecnia pirata. Se intensifican las acciones de vigilancia, de protección civil, de la Fiscalía, de la Sedena, y tiene un control muy estricto. Sin embargo, siempre hay alguien que hace piratería de la pirotecnia y que ese tipo de productos pueden ir con exceso de pólvora, los fulminantes no pueden ser los adecuados o pueden ser mortales y por eso terminan los accidentes. Pero simplemente quisiera recordarle algo a los padres de familia, los simples garbancitos, sin hablar de pólvora, los simples garbancitos que desde luego traen pólvoras, con la fricción. Los famosos buscapiés, ¿no? Los ratones, sí. Los usa usted, por ejemplo, los niños en las bolsas de los pantalones, sí. La fricción y el tipo de tela a veces se les pega en la piel y sufren quemaduras muy severas. Se encarna, de sus ¿no? extremidades inferiores y a veces nos llegan a los hospitales con daños muy severos en sus genitales. Entonces, vean hasta dónde puede llegar un descuido de algo que es totalmente evitable. Por eso nosotros recomendamos no uso de pirotecnia en la casa, mejor llévenlos a un lugar donde haya pirotecnia, en un templo, en un evento deportivo, que está controlado, y aún así a veces ha habido accidentes lamentables. Claro. Entonces, ya no digamos que usen cuetones, ¿no? Porque hemos tenido también niños que han perdido alguna parte de sus manos, de sus dedos, ¿verdad? Por una explosión de este tipo. Pues ahí están las recomendaciones del doctor José Parra Sandoval, coordinador operativo del Centro Estatal de Protección de Accidentes Jalisco. En un momento regresamos y leemos sus comentarios. 33 18 80 76 41. Esto es Cara a Cara. Nueve de la mañana, 20 minutos. Recibimos tus comentarios a través del 33 18 80 76 41 y se los compartimos al doctor José Parra Sandoval, nuestro invitado del coordinador operativo del Centro Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco. Nos dice por acá nuestro amigo terminación 0395, el apoyo a los agentes de movilidad que no se ve que estén trabajando en la calle, al contrario, se ve que están amontonados en los toritos. Nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Ustedes qué van a hacer por el tráfico exagerado que hay en la ciudad? Bueno, es el comentario de, Radio Escucha. También hay uno más que nos dice, buenos días, sería bueno que hagan hincapié en el tema de los accidentes que recomiendan a las personas el uso excesivo del celular cuando van manejando, que es la principal causa de accidentes porque se van mandando mensajes. Esta causa son los accidentes de muchos alcances, ya que van perdidos en el celular. Ese tema, doctor, y el que platicábamos antes de volver del corte, alcohol volante. Sí, mire, referente a este comentario del Radio Escucha, qué bueno que está atento, y eso es lo que queremos, que cada uno de nosotros nos demos cuenta y detectemos qué son los riesgos que hay en la vía pública y cuáles son las imprudencias que podemos ocasionar nosotros mismos cuando somos peatones, cuando somos conductores. Pero eso del uso del celular se da, por desgracia, en todos. En el conductor de vehículo motorizado de 4 ruedas, por desgracia se da en un vehículo que de por sí representa más riesgo que es la motocicleta. Claro. Y vemos gente texteando, no contestando el teléfono, texteando en una moto, todavía mucho más peligroso. Pero por desgracia, el peatón también, que lleva sus audífonos escuchando música y va texteando, también ha incurrido en que ha sufrido accidentes y donde hemos perdido vidas. Voy a comentar rápidamente. En este año perdimos 2 mujeres que no se me olvida, que iban con sus audífonos texteando, la gente desesperada gritándole a una joven de 20 y tantos años. Baja la banqueta, no escuchó, no alcanzó a atender el llamado que la gente le estaba haciendo y se lo llevó un camión. Wow. Perdió la vida. Y en menos de un mes, otra mujer. Entonces, 2 mujeres texteando, no por el sexo. Sí, Hombres, no. El hombre, de hecho, es el que más sufre los accidentes y el que más muere por accidentes. Claro. Pero, sin embargo, esto es un caso que nunca se me olvida, porque ¿cómo es posible que por una imprudencia de ir texteando y con los audífonos puestos, no escuchó una recomendación que la misma gente desesperada le estaba mandando? Y eso lo vemos en el automovilista y en el conductor de moto o el ciclista. Entonces, vean cómo es la imprudencia del ser humano la que nos hace que incurramos en negligencia y podamos sufrir un accidente.
Pues ahí está, eso es importante comentarlo y recalcarlo porque además de los accidentes como tal, pues se presentan de pronto asaltos, se presenta otro tipo de circunstancias, de dinámica a partir de que la persona viene totalmente concentrada en el pues en el celular como tal, ¿no? Y de alcohol volante, pues incrementan los operativos, incrementan las campañas, pero pues es finalmente algo que tiene que evitarse durante todo el año, ¿no? Mire, ahorita como decía otro de los radioescuchas, que la autoridad que hace, bueno, la autoridad hará lo correspondiente y es tema de ellos, de la Secretaría de la Policía Vial de Transporte, que sí están trabajando, nos hemos estado coordinando también con ellos, con Protección Civil, con la Fiscalía, todas las dependencias, para en primer lugar prevenir y darles el mensaje de que estamos muy atentos para mandar esos mensajes de la autoprotección y en segundo lugar estamos preparados para atender a la población que requiere tanto servicios médicos como todas las emergencias que se presenten. Claro. Y recuerden un número, el 911, ¿verdad? Para toda la ciudadanía. Y la otra cosa es de que el alcohol volante en esta temporada se puede incrementar el accidente por ese consumo del alcohol y el uso del volante. Tenemos familiares, las convivencias ahorita de las posadas, las reuniones familiares. Bueno, aquí la recomendación es de que si ya tomaste alcohol, una cerveza o un vino, nosotros recomendamos no usar ya el vehículo. Usar la plataforma para trasladarte de cualquier otro sistema de transportación. Claro. O algún familiar, sabes que llévame, muéveme, pero ya si tomaste bebidas alcohólicas, lo ideal es de que no conduzcan vehículos motorizados porque el accidente desencadena muertes. Se va a presentar. Pues doctor, muchísimas gracias por la visita, le deseamos unas felices fiestas, pásela usted muy bien con su familia y con todo su equipo y esperamos verlo próximamente aquí en Cara a Cara. Feliz Navidad para usted y todo su público. Pásela muy bien, ahí está la participación del doctor José Parra Sandoval, coordinador operativo del Centro Estatal de Protección de Accidentes Jalisco y bueno, pues ahí están las recomendaciones para usted en esto que tiene que ver con pues el operativo de invierno y otras cuestiones de, pues ya lo escuchaba en voz del doctor José Parra, todas estas convivencias que pues se presentan y que ocurren, sobre todo se recrudecen en esta época del año y que además, bueno, pues tienen que ver con dinámicas de cultura vial, de convivencia y de sobre todo de pronto algunos descuidos que solemos tener en pues nuestro andar durante el año, pero sobre todo pues en una época de fiesta, de convivencia y de muchas actividades como la que sugieren las vacaciones y desde luego la temporada navideña. Pues ahí están parte de estos temas y bueno, pues déjeme platicarle, vamos a hacer pues un paréntesis. Antes de ello, déjeme contar a propósito de estas informaciones y es que caen al curva 6 de cada 10 sancionados por alcohol volante. Las últimas cifras reportan que de 49,728 personas que han sido sancionadas en la metrópoli en los últimos 6 años por conducir con niveles de alcohol por arriba de los permitidos, 31,000 de ellos han sido enviadas al Centro Urbano de Retención Vial por alcoholimetría, el famoso curva. Lo anterior significa 6 de cada 10 recibieron un arresto administrativo inconmutable de las 12 a las 36 horas como parte, pues bueno, de estas medidas de prevención para pues retirar a conductores y conductoras que están, digamos, pues en una situación pues no conveniente, ¿no? Para seguir pues manejando y que se da esta situación de estar en el curva. Nos envía un mensaje Guadalupe Rubio, nos dice: ayer me caí en la calle en la acera de enfrente, pasaban personas mirando su celular y ni cuenta se dieron. La gente ya no ve lo que pasa en la calle, pásalo por favor. Sí, evidentemente nos lo decía por acá el doctor, pues mucha gente está totalmente concentrada, enfocada en su celular y omite recomendaciones, señalamientos, incluso estas alertas de sonido de pronto para cruzar en algunos semáforos y también pues el tema de las famosas cebras, se cruza de repente de una forma imprudente. También a Héctor Rivera que nos envía saludos, gracias Héctor, buenos días y pues ahí está, también él se suma a las recomendaciones de tener cuidado en esta temporada navideña, en esta temporada de vacaciones. Fernando Aybac nos dice: accidentes viales es igual a falta de cultura vial de todos y nos envía sus saludos. Gracias Fernando por
sumarse a esta circunstancia y desde luego pues a esta comunicación que tenemos aquí para usted en Cara a Cara. También déjeme entrar a otros temas, y es que hay que decirle esta circunstancia del viernes, donde pues estamos llegando ya a una última semana, digamos, hábil del año. Sin embargo, pues muy concentrados, ¿no?, con esto que tiene que ver con las votaciones en la Cámara Baja en los Estados Unidos, donde se avaló el TEMEC. Esto causa pues gozos, causa júbilo en pues la diplomacia mexicana, y es que tras el acuerdo de la semana pasada entre la oposición democrática y el presidente Donald Trump, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el nuevo tratado comercial con México, Estados Unidos y Canadá. A propósito de ello, la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, consideró como un hecho histórico la votación en la Cámara de Representantes estadounidenses, que aprobó el dictamen para que la ley de tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y así agregó que esta decisión les da certeza a los empresarios de invertir en el país, y vamos a escuchar cuál fue su opinión. Tuvimos esa votación histórica en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y aun cuando hay algunos pasos que tomar, la importancia es la fuerza con la que se aprueba y cómo pone fin a esta etapa y cierre el año de 19 y cierre el año de este periodo de incertidumbre, de este periodo, yo diría, no solo de incertidumbre, sino de a los inversionistas que habían estado expectantes de qué es lo que ocurriría con el tratado. Pues allí la voz de pues la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez. A propósito de este tema, también el canciller Marcelo Ebrard Casaubon afirmó que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá representa empleos, inversión, desarrollo tecnológico, pero está totalmente en la conciencia, reconociendo por supuesto que falta que se aprueben por los senadores estadounidenses. Lo que ya se da por aprobado es una pues mayoría en los votos y sobre todo que se avance en el dictamen de la ley en esta dicha Cámara allá en los Estados Unidos, y vamos a escuchar a Marcelo Ebrard. Pues es un amplio consenso de los dos partidos políticos, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, lo cual nos hace, desde nuestro punto de vista, y aunque todavía falta que el Senado lo va a ver en enero, etcétera, etcétera, por ese respaldo nosotros ya damos por un hecho que el tratado ha sido aprobado y nos preparamos para su implementación y entrada en vigor. Pues ahí escuchamos también a Marcelo Ebrard, un poco más mesurado, sobre todo pues en la definición que se dé en el Senado de los Estados Unidos. Así que temas importantes, decíamos, en esta que puede ser ya la última semana como tal hábil del año, y es que prácticamente, pues bueno, el lunes y martes estamos en la víspera de la Nochebuena, y la próxima semana en una circunstancia prácticamente de espejo, igualita, tendremos la celebración, la culminación del 2019 y el ingreso del 2020. Vamos a la pausa, la segunda de ella aquí en Cara a Cara. Le invitamos a que se siga manifestando. En un momento daremos salida a sus comentarios. 33 18 80 76 41. Ya regresamos. De regreso aquí en Cara a Cara, 9 de la mañana, 34 minutos. Le damos salida a algunos de tus y sus mensajes. Dice: buenos días, Pablo, referente a lo del torito, estoy de acuerdo que se aplique, pero yo creo que el gobierno ya lo ve como un negocio, no le ve el interés para evitar accidentes, y al igual nunca se sabe en qué se invierte ese dinero, las recaudaciones, y lo malo es que ahí está la asistencia vial, pero en la calle los tránsitos no te apoyan, como lo hemos visto durante algunos años, y se siente que más que te van a auxiliar, van a buscar algún problema con tu vehículo. Dice: está aquí en Guadalajara, no solamente están viendo cómo sacar provecho y no se crean planes de acción para las horas pico, en vez de que se estén ahí apoyando para tratar de ayudar a aligerar el el tránsito en la ciudad. Pues ahí está tu mensaje, muchísimas gracias. Max nos dice: buena dirección del programa, muchísimas gracias. En cuanto a los temas de cultura vial, deberían de echarse una vuelta los de movilidad en la zona de Federalismo y Saltillo. Toda esa zona y las colonias colindantes, de todos modos sabemos que lo que quieren es sacar su Navidad, así lo harían fácil, debido a que hay motociclistas que no usan chaleco, no usan casco, que van a exceso de velocidad y luego los avientan por sus imprudencias, falta de protección, y el culpable es el automovilista. No se vale que por uno
paguen aquellos que no respetan los reglamentos. También Alfonso comenta a propósito de pues los excesos a la hora de conducir, estacionarse en lugares prohibidos, camiones por carriles centrales en Lázaro Cárdenas, pasan semáforos en alto, excesos de velocidad, porque tránsito prácticamente ya no existe en Guadalajara, es muy raro ver una patrulla, he sabido de choques que tardan hasta 2 horas en llegar los agentes, es una verdadera lástima. Y Manuel Alanís nos expone 3 puntos, dice el reglamento que nos rige tanto para motocicleta, para bicicleta, pero que no se aplica a las consecuencias, infracciones o bien reglamentos y leyes. No hay campañas permanentes para difundir y para concientizar. Tristemente somos una sociedad que necesita educación y que, bueno, pues encuentre consecuencias a las faltas de leyes o violaciones de los reglamentos. Pues ahí está tu comentario, Manuel Alanís, un poquito resumido porque es algo extenso. Bien, le damos la bienvenida esta mañana. Es un gusto conocer y platicar con Jorge Gómez Naredo. Él es autor del libro La lucha continúa, un libro, Jorge, que nos comentabas, tiene que ver con pues corrígeme si estoy en lo incorrecto, una dinámica de comparación, de espejo, de tal vez balance de lo que ha sido el desarrollo del López Obradorismo y esta situación de cómo era el personaje en un periodo entre 2004 y 2006 y hoy día cómo está ejerciendo la presidencia de la República. Sí, muchas gracias, Pablo, por la invitación y gracias a todo tu auditorio. Sí, este libro es como la respuesta a una pregunta muy simple, que es ¿por qué ganó Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República? Sí. Yo estoy convencido de que si queremos entender lo que significa Andrés Manuel en la presidencia, las acciones que ha tomado, digamos su política, su plan de trabajo, no lo podemos entender desde un punto de vista actual, sino claro, que lo tenemos que entender en el contexto del propio personaje, del propio líder social y de la gente que lo defiende, de la gente que lo ataca. Entonces, la intención, al responder esta pregunta, que digo, bueno, ganó porque tuvo más votos, ¿no? Claro. Pero si digamos que es como por qué ganó, o sea, qué fueron los factores, por qué después de 2006, si tú recuerdas, el desafuero fue en el 2004. Sí, claro. Muchos, quizá en tu auditorio haya jóvenes que no recuerden mucho, pero en 2004 pues intentó desaforarlo para que no participara en las elecciones del 2006. En las elecciones del 2006, unas elecciones muy controvertidas. Claro. Hay gente que piensa como yo que hubo un gran fraude. Proceso sucio como tal, ¿no? Y después de eso, pues el plantón, ¿no? Y entonces en el plantón había esta cuestión de que la carrera política de Andrés Manuel López Obrador estaba concluida, que no se iba a levantar después de esa cantidad de críticas que se hacían hacia ellos. Y después vuelve a participar en el 2012, con una figura muy interesante, la de Enrique Peña Nieto, si tú recuerdas todo ese proceso de cómo construyeron a la figura presidencial. Al candidato, claro. Sí, desde que era gobernador, todo lo que invirtieron. Sí, no, y los casos estos mediáticos y los rescates y demás, ¿no? Y bueno, las cuestiones de que se casa con la gaviota, en fin, toda esta cuestión. Y especialmente, y esto también viene narrado en el libro, cómo en esa época, en las elecciones, las encuestas jugaron un papel importantísimo, ¿no? Peña Nieto era invencible, Peña Nieto era imbatible, claro, y nada ni nadie lo podía detener. Y después, pues es la victoria de Peña Nieto, con un montón también de irregularidades a partir de la compra de voto, y otra vez se decreta, digamos, la muerte política de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces el libro también explica cómo en ese proceso de 2012-2013 a la fecha, alguien que era considerado un cadáver político logra como resurgir y gana las elecciones con más del 50% de los votos, que no se había dado nunca en un proceso democrático competitivo, ¿no? Se daba en la época del PRI, pero después del 2000 nunca nadie había ganado con esa cantidad de votos. Entonces, pues esa es la apuesta del libro, explicar esa parte y también dar como pues algún planteamiento y algún análisis de lo que es el primer año o lo que ha sido el primer año de Andrés Manuel en la presidencia. Sí, sobre todo, Jorge, porque, bueno, tú que eres doctor en ciencias sociales y que tienes una, pues, vasta carrera y un recorrido interesante en el tema de la letra, el Premio Jalisco de Periodismo 2008, 2009 y 2011 en La Crónica,
es parte de la manera en la que expones el libro, vas relatando cómo van dándose el personaje y los fenómenos que suceden a su alrededor, porque es cierto lo que señalabas, estamos hablando prácticamente de un fénix, ¿no?, que resurgió de sus cenizas y de un momento de descrédito en diferentes estadios y que hoy día pues alcanza con todo, y que hay mucha gente que no está convencida con el proyecto, con el personaje y demás, consigue todavía tener pues niveles muy altos de aprobación. Sí, digo, la figura de Andrés Manuel López Obrador ha dominado prácticamente la política de los últimos 20 años en el país y es muy interesante, ¿no? Y este libro lo que trata de hacer es en un lenguaje pues periodístico, porque no es un libro académico, claro, pero también es un libro periodístico con análisis, con datos. Entonces lo que yo intenté hacer es tratar de elaborar como una especie de mezcla, ¿no?, de géneros periodísticos. Y bueno, pues ese es el resultado es este, ¿no? Yo creo que es un libro que explica muchas cosas, ¿no? Y yo creo que esa era la apuesta del libro, explicar por qué había ganado Andrés Manuel, porque hay una tendencia, y creo que es una tendencia que lo tienen mucho los grupos que están en contra de Andrés Manuel, que es que él ganó porque había una gran digamos, inconformidad de toda la gente. Un hartazgo, ¿no? Un hartazgo hacia el PRI y el PAN. Y entonces era una cuestión en donde incluso la victoria de Andrés Manuel no era culpa o no era de él. No era mérito de él. No era mérito como, de él. Digamos, una especie de voto de castigo, y era más a partir de un tema de, pues voy a denotar, voy a resaltar todos los fallos del PRI y del PAN, más allá que el proyecto que te puedo ofrecer, ¿no? Sí, y entonces esa era como una explicación unicausal, y la cuestión aquí era pues decir, bueno, es que sí, evidentemente había una inconformidad con los gobiernos del PRI y el PAN, y especialmente con el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero hay un proceso social muchísimo más amplio, y creo que el libro, digamos, es un libro que deberían de leer los críticos de Andrés Manuel, porque me parece que todos los que han hecho crítica y todos los que están en contra de este gobierno no han comprendido el fenómeno social, cultural, incluso político que es Andrés Manuel y el López Obradorismo, ¿no? Y claro, por eso se nota, y entonces la oposición ha tenido tanta, o sea, que la oposición ahorita está como desdibujada completamente, sí, que ¿no? La tiene oposición partidista. Una línea como tal, un camino hacia dónde ir. Y que han intentado, pero tampoco han podido muy bien, ¿no? Entonces yo creo que sí es una cuestión que explica un poco este fenómeno, no solamente como una campaña bien llevada a cabo, sino como un fenómeno social y político que ha marcado prácticamente los últimos 20 años del país. Entonces, Jorge, digo, más allá de que ahorita detallemos algunos temas que tienen que ver con la edición del libro y demás, pues va a ser un libro que tendrá mucho éxito, porque tienes a todo el porcentaje de gente que es partidaria, que votó y que valida el proyecto de Andrés Manuel, y seguramente todos los que dicen, bueno, a ver, ¿por qué sí? ¿No? Vamos encontrando algunas respuestas, ¿no? Sí, bueno, ha tenido buena acogida en lo que lleva el libro. Se vendió ahorita en la FIL, hubo una presentación, y ya el próximo, en enero, bueno, va a distribuirse ya completamente en las librerías del país. Pero sí, bueno, va. El libro tiene una, digamos, tú eres periodista, ¿no? Sí. Los periodistas tenemos, o sea, aunque buscamos en cierto cuestión la objetividad, ¿no? Siempre hay como un elemento, ¿no? O sea, el periodismo no necesariamente siempre es imparcial, ¿no? Claro. Y yo creo que este libro tiene una tendencia clarísima, pero no por tener esa tendencia o no por tener una apuesta, no se dejan de explicar procesos, ¿no? Y entonces yo creo que la intención de este libro es esa, ¿no? O sea, claro, entender un proceso social con una escritura periodística y de un fenómeno político muy reciente y que estamos viviendo todos y de cual hablamos prácticamente todos. Y sobre todo el hecho de que el que tú tengas un color, que es muy válido en el fútbol, en la política, en cuestiones incluso de creencias y demás, no te hace que evites ver ciertos datos que son evidentes, ¿no? Y que están ahí, que me parece es como un poquito lo que hay que buscar, sobre todo y en temas de redes sociales, ¿no? Que es muy fácil confrontar y polarizarse, ¿no? Sí, digo, la honestidad pues ante todo, y entonces digo, yo creo que sí hay como elementos que se ven, ¿no? O sea, por ejemplo, acaba de salir un libro, un foro
a mediados, no sé si en los primeros meses aquí en Guadalajara, donde vino Mario Vargas Llosa, vino Álvaro Vargas Llosa, Enrique Krause, digamos como todos los conservadores críticos de Andrés Manuel, sacaron un libro que lo editó la universidad y Random. Y pues claro, ahorita lo estoy leyendo pues para ver qué piensan, o sea, porque también es esa cuestión, o sea, ¿cuál es lo que se está pensando desde los distintos puntos de vista de pensar la política y de cómo tú concibes a lo que está sucediendo? Y me parece que es muy interesante. Pues yo, por supuesto, yo tengo muchísimas críticas hacia ello, como ellos tendrían las críticas hacia lo que yo escribo, o hacia lo que escribe gente que simpatiza con Andrés Manuel, pero el punto es que existe esta parte, ¿no? Que es muy importante en cuanto a la discusión de lo que está sucediendo. Y hay puntos de encuentro que son para ambos lados, ¿no? Más allá de lo que te guste, de lo que tengas ahí claro, hay cosas que sí no se pueden mover, ¿no? Que están ahí. Sí, aunque hay distintas cosas. Por ejemplo, ellos mencionan que está en riesgo la libertad. Entonces, muy ambiguo, ¿no? O sea, y entonces ellos se asumen como los grandes defensores de esta libertad y por lo tanto los defensores de la democracia. Claro. Y entonces uno ve y dice, bueno, pues es que, yo no veo que haya redadas a la gente que dice algo en contra de Andrés Manuel, en fin, o sea, hay muchísimas cosas que sí son puntos de vista muy, muy contrarios, ¿no? Que habría que puntualizar. Si te parece, Jorge, hacemos la pausa aquí en Cara a Cara. Estamos con Jorge Gómez Naredo, es autor del libro La Lucha Continúa, y regresamos para continuar la charla de este libro, dónde lo puede conseguir y algunas otras cuestiones aquí en Cara a Cara. Sus comentarios 33 18 80 76 41. De vuelta con ustedes aquí en Cara a Cara. Hay comentarios, por acá nos envía el suyo Jorge Ramírez y nos dice si existe libertad periodística, qué ha pasado con Loret de Mola y otros que han salido de sus programas. Sigue por acá escribiendo, ahorita que termines, Jorge, le damos salida al resto de tu comentario y bueno, pues me parece que son parte de estas, estas paradas, estos momentos en los que tenemos que tratar de medir de los más relevantes de este primer año del gobierno, que de repente sugieren la circunstancia, el famoso tema del desabasto de la gasolina y el combate al huachicol, que generó muchísima controversia, generó incluso en algunos sectores molestia y sobre todo pues indignación de decir, estamos padeciendo los ciudadanos, pero ¿dónde van a estar o en qué momento nos van a presentar al gran capo que está por ahí captando la gasolina, por ahí traficando con ella, y algunos otros que no sé si vengan por acá explicados en este análisis al primer año desde tu perspectiva y propuesta, Jorge? Sí, en el libro hay un epílogo que trata esa parte del primer año o la mayoría del primer año, y yo creo que ha sido... Cuando gana Andrés Manuel, digamos, el discurso que siempre se había manejado desde el 2006 era que la gestión de Andrés Manuel iba a ser una catástrofe, ¿no? Sí, un caos, ¿no? Económica, que no se iba a gobernar, digamos, venía desde esta campaña mediática del peligro para México, que fue muy común en 2006, 2012 se revivió después del incidente que tuvo Peña Nieto en la Ibero cuando vieron que Andrés Manuel empezaba a crecer, y en 2008 también lo hubo, aunque en un contexto digital completamente distinta. Esas campañas no tuvieron como el éxito que tuvieron en el 2006, porque cambiaron muchísimas cosas en esos 12 años en cuanto a redes sociales, tecnología y todo. Pero el discurso existe, ¿no? Y entonces esa ha sido como la apuesta de los críticos de Andrés Manuel a que convencernos de que todo ha sido como un caos. Sí. Evidentemente ha habido cosas buenas, ha habido cosas que pueden discutirse, ha habido cosas que quizá haya crítica, pero creo que sí hay como elementos importantísimos que hay que resaltar y que son, digamos, los que resalto, además de que se me olvide alguno. Uno de los elementos así importantísimos son las conferencias de prensa mañaneras, ¿no? Sí, la agenda, ¿no? Ajá, y que marca todos los días la agenda, pero además tiene el elemento de que informa, de que hay una relación con los medios y de que hay como una facilidad en que los propios reporteros, se puede criticar si son buenos, no son buenos, si me cae bien o no me cae bien, pero tienen la facilidad de preguntarle a la máxima figura política del país lo que está pasando, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, ayer... De viva voz, tal cual, ¿no? Ayer hubo una controversia por el caso de Manuel Bartlett. Sí, claro. En donde se
La Secretaría de la Función Pública no encontró ningún tipo de elementos, ¿no? Uh-huh. En el caso que había sacado sobre el reportaje que salió en el portal de Loret de Mola. Uh-huh. Hoy hubo una discusión acerca de eso. Claro. O sea, eso en anteriores gobiernos no existía. No ocurría, ¿no? Había semanas, meses que no veías al presidente, por ejemplo. Lo mismo sucedió con lo que mencionabas ahora, que sucedió a finales del año pasado, que fue con esta cuestión del combustible, ¿no? Del huachicol, del robo de combustible, que además creo que fue uno de los grandes aciertos y que le dio una popularidad muchísimo más grande a la que tenía. Sí. Que fue una constante información, ¿no? Ahora hubo esto, ahora sucedió esto, ahora no sucedió esto. Y ese contacto yo creo que es importantísimo y ha variado la forma de comunicar. Incluso los mismos, bueno, yo no sé si tú o muchísimos otros periodistas también se quejan, ¿no? Los matutinos de la mañana, que hay una cosa en donde primero está al mismo tiempo la mañanera y después pues tienes que hablar de la mañanera cuando ya los otros ya la hablaron, entonces como que se ha tenido que reinventar un poco las agendas mismas de los propios periodistas. Sí, de los propios medios. En cuanto a la agenda de si está bien o no está bien que sea la agenda del presidente, en fin, eso es una cuestión de discusión. La otra cuestión que es también importantísima y que era la apuesta de los críticos de Andrés Manuel es la estabilidad económica. También. ¿Sí? Una cuestión de si se creció o no se creció, de si el 0%. Indicadores como tal, ¿no? Pero evidentemente hay una cuestión que está muy clara, que es no ha habido la devaluación que ellos anunciaban. Sí, ni el dólar se fue a 25 pesos. La mayoría de ellos ¿no? Decían que a finales de este año iba a estar en 25 pesos. Sí. Está menos de como recibió el dólar cuando entró, ¿no? Y ha habido inversión, esta inversión extranjera que incluso era muy criticada hace unos años. Y entonces parece ser que todo marcha, no como debería de ser, pero tal. Claro. Ese es un elemento. El otro elemento, y ese sí es creo que una agenda que está todavía pendiente, es la seguridad, ¿no? Sí, y se ha reconocido además, ¿no? Que es algo que es una asignatura súper pendiente que estamos ahí, ¿no? O sea, los índices, que bueno, ese es el índice de homicidios, no ha bajado. Sí. Aunque podría ser que pensemos que se ha detenido, ¿no? Había una tendencia ascendente con Enrique Peña Nieto en los últimos 2 años y ha habido como un tope, pero no ha disminuido en prácticamente nada. Claro. Y hay estados donde la crisis de inseguridad y la crisis y los homicidios son muy, muy amplios, y uno de ellos es Jalisco. No, y además el caso Ovidio, por ejemplo, ¿no? Esto que generó la reacción de, bueno, y no estaba planificado y entonces se tuvo que otra vez, porque ya había ocurrido en anteriores procesos y sexenios, que de pronto se evitaba el recrudecer la violencia para darle la libertad a un criminal de escapar, por ejemplo. Sí. ¿Qué digo? Ese fue como el elemento que yo creo que sí aprovecharon los críticos de Andrés Manuel en el caso de lo que ellos denominaron el culiacanazo, ¿no? Y que sí es una cuestión, pero que también tiene que ver con una cuestión de reflexión acerca de si en realidad han cambiado o no han cambiado las estrategias de seguridad, ¿no? Con esta cuestión de la Guardia Nacional, que también fue muy criticada. Yo creo que ese es un elemento que sí hay un pendiente muy grande de la administración de Andrés Manuel López Obrador y que también es un proceso muy complejo, ¿no? Claro. O sea, que viene de muchísimos años y que podríamos discutir muchísimo acerca de ello. Y el otro, pues, es esta cuestión de la apuesta por los programas sociales, ¿no? Es decir, el elemento, y creo que eso también es una cuestión que muchos no lo entendieron, es por el bien de todos, primero los pobres. Claro. O sea, todas estas transferencias de recursos que se han hecho a sectores que habían sido invisibilizados, que eran los nadie, y que evidentemente no van a tener un impacto inmediato, claro. Pero la apuesta es que tengan un impacto, ¿no? Y entonces yo creo que eso vamos a comenzar a verlo. También habría que pensar, y en el libro también lo menciona un poco, que Andrés Manuel no es un gobernante que no tenga experiencia, o no es el presidente que nunca tuvo una experiencia. O sea, él gobernó la ciudad más grande del país, que es muy compleja en un tiempo complejo, ¿no? Sí. Y tuvo éxito, tanto éxito que le permitió en 2006 ser el candidato a la presidencia el más competitivo, ¿no? El que tenía el mejor índice de popularidad. Entonces, pues yo creo que esto es una continuidad de eso, no es como lo era Vicente Fox en 2000, ¿no? Que era como muy improvisado, sino yo creo que sí hay una cuestión acá con políticas que pueden no gustar, que pueden ser criticables evidentemente, pero que es una apuesta por la cual muchísima gente votó. Y que además sugiere, como en todas las democracias, Jorge, ¿estás de acuerdo conmigo? Pues una revisión, un análisis, un planteamiento de ideas
y el que vamos a mejorarle, no tanto la cuestión de encono. ¿Dónde puede encontrar la gente tu libro, Jorge? La editorial es Lince Edic, ¿en dónde está disponible? Sí, la editorial es Lince Ediciones, es un grupo de esta editorial que se llama Malpaso. Ajá. Y va a estar a la venta a partir de enero. Sí. Creo que ya está en Amazon, si no mal recuerdo, en la venta, pero ya en librerías de prácticamente todo el país va a estar a la venta en enero. Y pues yo espero que lo presentemos aquí en Guadalajara en enero o en febrero. Y pues vamos a estar presentándolo en varios lugares del país. Vamos a tener una presentación en la Feria de Minería en la Ciudad de México. Y en fin, ahí vamos a presentarlo. Tiene un costo de 280 pesos, creo. No sé exactamente. Sí, está por ahí, entre el rango de los 300, ¿no? Por ahí. Ajá, es complicado para las editoriales comerciales bajar de precio los... Claro. Pero bueno, ya ahí va a estar. Perfecto, Jorge. Pues Jorge Gómez Nanedo, gracias por la visita aquí a Cara a Cara. Carmina, gracias por tu comentario, el tema de Loret de Mola. Te felicitan por el trabajo que realizan, sobre todo por lo del tema del libro. Por acá también hay alguien que dice, no, tú estás más bien pues enamorado del López Obrador. Bueno, está bien, válido tu comentario. Y bueno, pues Lupita Moreno nos dice, bueno, pues estamos generando discusión porque pues hay puntos en los que no nos ponemos de acuerdo. Bueno, pues esto fue Cara a Cara. Le agradezco muchísimo el favor de su atención esta semana en ausencia del señor Enrique Toussaint, titular de este espacio. Gracias a Jorge por la visita. Gracias. Gracias Laura Martínez por la producción del programa, a Omar Machain en el control y sobre todo, y más importante, gracias a usted que se queda en la programación del 91.5 Zona 3 Noticias, se queda ahora Canal Continental Noticia, ya a las 10 y unos minutitos, Zona Glam con Mónica Ramírez. Pablo Vázquez Rivera le dice gracias, buen día.